Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Me oyen? Amén, sí. Amén. Quiero dejar un pequeño texto en el corazón de ustedes en Filipenses capítulo 4 y versículo 6 para los que tienen sus Biblias. Y esta porción de la palabra dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta porción de la palabra del Señor, mis hermanos, nos ayuda a comprender una de nuestras responsabilidades de cómo llegar ante la presencia de Dios, donde el cristiano debe de tomar la responsabilidad que muchas veces puede ser tentado llegar ante la presencia de Dios con esta palabra que quizás muchos no lo vean como pecado, pero es un pecado que se puede dar dentro de la vida del creyente y así presentarse delante de Dios. Y esta primera parte nos dice: por nada estéis afanosos. El afán de esta vida, hermanos, es una tentación muy fuerte en nuestra vida. A veces llegamos ante la presencia de Dios, pero pensando en los negocios, pensando en el dinero, pensando en los hijos o la familia, y no hemos aprendido a dar el primer lugar a Dios y a depender de su gracia y de su voluntad en su orden correcto. Y somos tentados para poder llegar de esta manera tan terrible delante de Dios y que Dios lo ve como pecaminoso. Y esto, tristemente, hermanos, nos puede llevar a situaciones difíciles para poder nosotros entender el orden correcto de la voluntad de Dios. Por eso empieza la porción de la palabra de Dios diciéndonos: por nada estéis afanosos. Cuando está diciendo nada, nada. A veces, hermanos, el afán en cuanto a nuestra salud, creemos que la salud es lo primordial en la vida. Si no hay salud, no hay nada. Otro de los afanes que hay en la vida del hombre, cuando el creyente está consciente que el cuerpo en cualquier momento pues puede deteriorarse y puede sentir problemas de dolencia, pero que esta situación en su vida lo puede llevar a un nivel de afán donde ya no quiere estar en el orden bíblico para que nosotros tengamos cuidado el llegar delante de Dios de esta manera. Y veamos cómo lo explica la palabra de Dios para que nosotros tengamos precaución. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, que cada uno de nuestras peticiones llegan ante la presencia de Dios y que lleguen ante ella, nosotros podamos darnos cuenta, mis hermanos, que estas peticiones son agradables delante de Dios, que lleguen ante el trono de Dios, ante su presencia. Pero podemos nosotros ver, hermanos, que la manera como lo dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La palabra de Dios acá lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre a Dios, sino que sean conocidos o sean conocidas vuestras peticiones. Si hay algo agradable delante de Dios, es que nosotros entreguemos todo en las manos de Dios, sea cualquier área de nuestras necesidades que hay. Y acá nos ayuda a comprender, mis hermanos, que si dice en toda oración y ruego, es que todas nuestras necesidades deben de llegar delante de Dios, que sean conocidas por Dios. Y que la razón del por qué tienen que ser conocidas por Dios no es porque Dios ignore nuestras necesidades. No es que Dios no está al tanto de nuestras oraciones. No es que Dios no esté al tanto de nuestro ruego,
sino porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, a ver de su gracia y de su misericordia, que ni aun siendo malos, Él está al tanto de nuestra adversidad y el Señor quiere que dependamos de su misericordia, de su compasión y de su gracia. Y entonces, la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a escudriñarlo, nosotros podemos ver que nos advierte de manera tan específica de la tentación que tienen los cristianos de llegar delante de Dios de manera afanosa. Eso es algo que es contradictorio a la palabra del Señor, porque el afán nos puede cegar y puede ser el Dios de nuestro corazón. Puede ser el afán al dinero, ya dijimos, el afán a la vida, el afán a las metas terrenales, el afán de dar prioridad más a la familia que a Dios. Esto nos puede cegar en cualquier momento en el orden correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero que Dios, sabiendo de nuestras necesidades, que sí tenemos necesidades en relación a lo que llega en nuestra vida, quizás necesitemos de armonía familiar porque está descuidada. Y el Señor quiere que nosotros lo pongamos en sus manos para que esto no puede ser un afán, o que tengamos necesidad de dinero. Dios sabe que tenemos necesidad de trabajo, de dinero, de salud, pero que no llegue a ser un afán delante de Dios, porque puede convertirse en idolatría, puede convertirse en algo que no es agradable delante de Dios y usurpa el lugar de Dios y está contra la voluntad de Dios. Ahora el Señor, de manera muy especial, nos hace recordar que todas nuestras peticiones delante de Dios debe de ser tan profunda que nuestra oración debe estar ligado a ruego para pedir misericordia y compasión a Dios por las necesidades que tenemos y pasamos. Llegar de manera afanoso como algo tentador ofende a Dios. Y si no los ponemos delante de Dios en el orden correcto a lo que Dios le agrada, también puede ser problema. Todas nuestras necesidades, nuestras penas, todo deben de estar delante de Dios. Cuando ya es una pena desmedida que quita el lugar a Dios, entonces eso es pecaminoso delante de Dios. Pero esta porción termina diciendo, y ruego con acción de gracias. Hermanos, independientemente de cómo Dios vaya a contestar nuestras oraciones, podemos ver que Dios en su gracia dice sí, dice no, hay que esperar. A veces Dios queda en silencio. Independientemente de cómo Dios vaya a responder a nuestras necesidades, debemos de aprender a dar acción de gracias. Esto lo demuestra Job. El Señor dio y el Señor quitó. La palabra de Dios dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros que escudriñamos y notamos, reflexionamos en la Biblia que esto es agradable delante de Dios, dar acción de gracias. Independientemente si Dios contestó o no contestó, o se tardó en contestar, o está en silencio, debemos de aprender a dar acción de gracias porque honra a Dios. Dios tiene su plan perfecto. Dios tiene su momento perfecto para que nosotros aprendamos a depender de nuestro Señor y no de nuestra voluntad, no de nuestros sentimientos, no de nuestro intelecto, no de nuestros intereses mezquinos, sino de acuerdo a la voluntad del Señor para poder dar acción de gracias y decirle al Señor, Señor, gracias, porque tú has hecho lo que tenías que hacer. Te damos gracias y que la gloria sea para ti, independientemente de qué forma el Señor vaya a contestar. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.